Buenas noches, bienvenidos a La Esencia en Mega TV. Como pudieron escuchar ahí en el sonido, arrancamos con un ambiente distinto porque de tanto en tanto aquí en La Esencia también tenemos espacio para artistas, para músicos, para realizadores musicales, para hablar un poquito acerca de lo que es la industria musical, de lo que es la producción, de lo que es la publicidad. Tanto ha cambiado de nuestros tiempos, lo que tenemos 50 y piquito, empezamos a hacer una retrospectiva y nos damos cuenta de que ha cambiado tanto el universo de la música de aquella época en que íbamos a las disquerías, comprábamos un vinilo y sabíamos que detrás de ese vinilo había toda una historia de producción que llevaba meses, años y años, viajes y viajes. Y hoy la cosa ha cambiado tanto que un productor musical, un músico, un intérprete, puede participar de un álbum en Asunción del Paraguay, pero el álbum puede estar produciéndose en cualquier parte del mundo. Esas facilidades da hoy la tecnología, pero la tecnología también vino de alguna manera a contribuir con la creatividad o relajó la creatividad. Son aspectos que también nos gusta tocar de tanto en tanto y por eso hoy traje hasta el estudio del canal a alguien que ya nos va a aclarar si es uruguayo, si es italiano o si es paraguayo. Me parece que es una mezcla de todo porque hoy la música nos hace universal, ¿no? Antes que nada voy a pedir disculpas si pronuncio mal el apellido. Alex Dauriac, ¿es así? Dauriac, correcto. Dauriac. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy contento de estar en tu programa, la verdad que... ¿Hace cuántos años nos conocemos? Pero no virtualmente, porque en realidad en persona no. Y yo creo que una vez viniste a la entonces 97.1 Sí, Radio Primero de sí, Marzo. sí. Y recuerdo que incluso utilicé tus materiales para cortinas de mi programa porque ambientaban muy bien. Y eso fue allá por 1996. 96. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Lejano 96. Vos te ves muy joven siempre. Bueno, yo no tanto. Yo, como le digo siempre a la gente, las cremas, no, mentira, nada de eso. No, es básicamente te va a dar una buena vida y cuidar sobre todo los buenos pensamientos. Claro. Alex, ¿naciste en Uruguay, en Italia? ¿Dónde nací en Montevideo, en Uruguay. Y crecí obviamente en Italia porque por parte paterna tengo mi herencia italiana y bueno, hice todos mis estudios allá. La secundaria la hice acá en Paraguay. Mis padres están radicados acá en Paraguay hace ya 30 y pico de años. Sos de una generación que ha pasado por transformaciones dentro de lo que es este mundo de la música. Al igual que yo, habrás comenzado con los vinilos, habrás comenzado con los CDs, con los videoláser, sí, para pasar a lo que es un mundo extremadamente tecnológico donde ya no hay casi botones, todo es touch, ya no hay casi teclas, todo es virtual. Sí. Pasaste por esas dos etapas dentro de tu desempeño como músico, ¿no? Así es. Bueno, empezando primeramente... la música fue siempre mi pasión, porque en la familia siempre estuvimos, mi papá era acordeonista y mi mamá guitarrista y cantante. Después, bueno, por cuestiones de la vida se dejaron, ¿no? Y yo empecé con esto de la música en el 86, tenía 8 años, y bueno, empecé con una radio, bien como decís vos, botoncitos, claro, y un Casio-Tom, que era para los millennials y toda la gente nueva, era un tecladito, no era un sintetizador, era un sampler, chiquitito así, que tenía apenas un sonido, era ¿cómo se dice? Monofónico. Monofónico. Sí. Claro, claro. 1986 era la época en que el pop británico, por ejemplo, invadía el mundo, pero ya teníamos bandas electrónicas que empezaron su andar a finales de los 70. Kraftwerk, Pet Shop Boys, Howard Jones en otro estilo, ¿verdad? Pero ¿te nutrías de ese estilo? Totalmente. Bueno, gracias a esas bandas, yo siempre lo digo y lo voy a seguir afirmando, que fueron influencia no solamente para mí, para toda la gente de nuestra época, ¿verdad? OMD, Pet Shop Boys y Erasure, con los que tuve la suerte de poder trabajar. Después me hablas de eso. Sí, sí. También, bueno, todas esas bandas, y sobre todo la corriente británica, que es para mí donde me pude nutrir más. Ajá. Ahora, tus comienzos como profesional en la música, ¿cómo y cuándo se da, Alex? ¿Y si se da en este país o estabas viviendo en otra parte del mundo en ese momento? Bueno, yo estuve hasta el 97 en Paraguay, que fue la época que terminé el colegio en el 95, me quedé 2 años más. Y en esa época fue que formé con un amigo que es arpista, un proyecto que se llamaba E-Folk. Y para la época era demasiado nuevo porque, imagínate, estaba todo en pañales, eso de la electrónica y los samplers, los sintetizadores y demás. Y formamos una banda que era una fusión entre folclore y música electrónica. Qué interesante. Arpa, básicamente eso, ¿no?
Interesante, ¿no? Incluso muchos artistas muy importantes de Sudamérica han después han impreso en sus discos ese tipo de folclore, como Gustavo Cerati, en ese disco Bocanada, por ejemplo. Bocanada, sí. Hay mucho de Raíz, eso que vos estás diciendo. por ejemplo. Raíz, Sí, exactamente, justamente, Raíz. esa fue una época realmente, y ese fue un tiempo muy próspero para la música a nivel regional. Yo me acuerdo, por ejemplo, bandas en Chile, en Argentina, en Brasil, ni que decir también, siempre había un touch ahí digamos, de lo que es mezclar lo autóctono con la electrónica y bueno, y un poquito más a la vanguardia, ¿no? Claro, Gustavo lo llevó a los Jaivas, por ejemplo, Sí. y lo llevó a Domingo Luno, que era un músico que tocaba el bombo, Sí. y todo eso él lo mezclaba con electrónica, es decir, un estilo así que en su momento nos decía, wow, pero esto es posible hacer, después Sí. ya era más común, ¿no? Claro. Ya como que se difundió más. Sí. Entonces, a ver, tus primeros trabajos como profesional, cuando ya empezaste a ganar dinero, ¿en qué momento se da? Bueno, eso se dio a raíz de poder estudiar, tener el gusto de... Me gané una beca, bueno, lo tengo que decir, gracias a esa beca que me gané en Italia, pude estudiar ingeniería en sonido acá, que siempre fue mi pasión. Yo empecé primero como publicista, pero ya empecé, digamos, un poco tarde ya el tema de la ingeniería en sonido, que ya venía, digamos, mamando cosas de otra cosa, de otros estilos, ¿verdad? Pero eso comenzó allá por el 2006, 2007. Ajá. Si yo tuviera que presentarte, si digo músico, realizador, productor musical, ingeniero, ¿estoy hablando correctamente o podríamos resumir en una sola palabra o es insuficiente todavía? ¿Por dónde empezamos cuando te presentamos, Alex? Mira, Juan, te cuento una anécdota. Cuando por cuestiones laborales me tuve que presentar acá, yo quité el tema de ingeniero, ¿no? Y una amiga que estaba en los medios me dijo, no, Alex, en tu tarjeta tenés que poner ingeniero porque la gente que... Y yo me sentí medio como que, para mí yo siempre fui Alex. Claro. O sea, claro. para la gente, pero bueno, sí, realmente podría decirse que sí. Básicamente yo me siento como un productor. Ajá. Soy un productor. A ver, ¿en qué consiste el trabajo de producción de Alex Dauria? ¿Qué estás produciendo, por ejemplo? Bueno, actualmente estoy trabajando en un remix para una banda mexicana que se llama Mind Cinema. Mind Cinema es una banda de Monterrey, creo que me parece. Señor Gerardo me va a corregir del otro lado. Y también estoy en el remix de Dave Cicero, que fue producido por Pet Shop Boys. Me hablaste hace rato, yo quería dejar para después, pero ya que estamos ya de Pet Shop Boys y México y compañía, ¿tuviste un contacto entonces con la gente de Erasure? ¿Cómo fue eso? Sí, fue muy lindo. Bueno, el contacto primero fue en la época de del álbum, un álbum que sacaron para Navidad, que fue creo que en el 2007, si mal no recuerdo, 2009 más o menos. Y tuve la posibilidad de contactar con Ongues, que era en ese entonces su productor. Ajá. Perdí contacto con él por una cuestión de cosas de la vida y después lo volví a encontrar en redes otra vez. Y yo le dije, mira, me gustaría poder remixarle algo a Erasure, porque bueno, es una banda que la vengo siguiendo, aparte de ser fan, me gusta mucho, bueno, en fin. Y me dijo, bueno, te voy a pasar el contacto con Andy, mándame tu demo. Bueno, volviendo al tema de lo que estábamos hablando hace rato, el tema de la inmediatez de todo, ¿no? Claro. Y bueno, le mandé el material y le gustó a Vince Clarke. Después tuve la posibilidad de conocer a Vince Clarke, estando en un evento, ¿verdad? Se presentó. Y bueno, y a raíz de eso, yo la verdad me quedé sin palabras, como estábamos hablando. Claro, Son de carne y hueso, sí, pero conocer al digamos, pero por favor, al mentor, uno le tiemblan las patas, como se suele decir. no, Vince Clarke creó Depeche Mode, después creó Yazoo, después creó The Assembly con Feral Sharkey y después Erasure. Sí, o sea, uno lo tiene allá, y después los conoces y te pasó seguramente. Y me pasó, me pasó. Es gente sencilla, común y corriente también. Totalmente. Y uno dice, pero no puede ser. Te tomás una cerveza con él y es como si fuera un amigo que lo conoces hace 15 años. Pero esa sencillez no la tienen todos los artistas. No, claro, más vale. Pero yo veo que esa gente sí, de esa generación sí, de los 80, ¿no? Bueno, posteriormente me tocó ver a Andy cuando vino acá a Paraguay, que yo estaba de visita, y pude hablar con él y bueno, y rememoramos cosas y demás.
Y la gente me miraba así como diciendo, ¿y este qué? Pero bueno, era Pero porque Andy se portó muy bien aquí, muy sencillo, tremenda, se dio con tremenda los fans, persona, sí. firmaba vinilos mientras Sí. cantaba, la gente Sí. le pasaba vinilos y él Sí. firmaba. A mí me firmó un disco en Y esa claro, y sí, después, sí, sí. después vino el proyecto de traerlo también a Sí. Vince Clarke ya como Erasure, pero lamentablemente No se dio. no se concretó. Fíjate lo que se puede hoy hacer entonces, Alex, y vos lo estás aprovechando muy bien. Hoy podés participar de la grabación, de la producción, de la realización de un disco, o bueno, ya no se dice más disco, ¿no? Pero vamos a utilizar el término tradicional que es de nuestro tiempo, de un material, Sí. de un álbum que se está produciendo allá en Holanda y vos lo haces en Asunción. Así es. Décadas atrás, 2 décadas atrás, eso era impensable. Sí, tenías que sí o sí viajar, pagarte un hotel, tenías que pagar un estudio de grabación, coincidir con la persona. Bueno, te tomaba como 1 semana y media aproximadamente para grabar una canción. Hoy por hoy, bueno, tenés la posibilidad de hacerlo a través de WeTransfer o de otras plataformas y hacer el trabajo en tu casa y la otra persona en cualquier parte del mundo. Claro, claro. Sin embargo, siempre está el cerebro humano, la creatividad. La tecnología te puede facilitar todo, pero sigue siendo un instrumento, una herramienta. Totalmente. La parte humana no se puede reemplazar. Nunca, por sobre todo. Yo siempre digo que estábamos hablando el otro día con un amigo del tema de la tecnología y sobre todo estábamos hablando puntualmente de la inteligencia artificial. Ajá. Yo lo uso dentro de las producciones que estoy haciendo, que es bastante nuevo, ¿verdad? Pero estoy usándolo. Es algo muy, muy nuevo, pero dentro del campo de publicidad lo estoy usando y en la música también. Ese es un aspecto que todavía no tocamos de tu trabajo, en la parte publicitaria, ¿no? Y la parte de producción en sí. ¿Me dejas hacer un cortecito y ya volvemos? Por favor. Vamos a hacerle el corte con un poco de la música de Alex Noviak. Seguimos en la esencia aquí en Mega TV con el productor, ingeniero de sonido, realizador, músico, un artista, ¿no? Él quiere que le digamos simplemente Alex, dejar de lado los formalismos. Eso es muy de artistas, ¿no? Dejar de lado los formalismos. Sí, totalmente. La parte publicitaria, a ver, alguien que como vos, que es músico, que se dedica a muchas cosas, también se dedica a la publicidad. ¿En qué sentido, en qué aspecto, Alex? Bueno, a mí me sirvió mucho el tema de la publicidad, obviamente para anexarlo dentro del trabajo de lo que hago como ingeniero en sonido. Muchísimo, porque ya sea la parte de diseño, de videos y demás, eso me ayudó bastante, que tendría que pagar muchísimo si lo hiciera con otra persona. Y me dedico puntualmente a la parte de redacción de textos publicitarios y a la parte gráfica. Interesante. ¿Y cómo ha cambiado también el mundo de la publicidad de lo que era allá en los 80, en los 90? El ritmo fue vertiginoso. Hoy es muy distinta la manera en que se encara la publicidad, ¿no? Totalmente. Imagínate algo corto, por ejemplo, el tema del fotomontaje antes. Antes, para hacer una publicidad, a los jóvenes les comentamos ahora cómo hacían antes las publicidades. Se sacaban fotografías, se recortaban y se armaba todo. Ahora nada, tenés bajadas de internet, pum, 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 ya está. Claro, pero insistimos, la creatividad humana siempre está presente, más allá de la facilidad. Justamente. O sea, no es que apretás un botón y la IA te hace todo. Justamente eso, la gente también piensa lo mismo con el tema de la música electrónica, que generalmente piensan que es fría, que esto, que aquello. Yo lo que trato de hacer dentro de las producciones es siempre meter alma en lo que hago, porque si no, será algo absolutamente insípido, ¿no? Claro, claro. ¿Y esa base de trabajo es en el mundo de la publicidad? ¿Tenés acá en Paraguay o más bien lo haces en Uruguay, en otros lugares donde sueles ir? No, lo hago para Europa. Estoy trabajando y también estoy trabajando para Treason Records, que es el sello donde estoy. Soy artista exclusivo de Treason Records, que es Argentina. Y con ellos estoy trabajando paralelamente con los artistas que tienen. ¿Cómo es tu relación con las plataformas? Spotify, por ejemplo. Por citar uno, vos ponés ahí tu material, ¿considerás que las regalías, lo que te corresponde como derechos de autor es suficiente? ¿Hay cosas que ajustar todavía? ¿Cómo te manejas en eso? Realmente sí. Hay cosas que de repente son un poquito vidriosas, como por ejemplo el tema de que hay artistas que son muy visitados, pero no tienen las regalías correctas, como decís, ¿verdad? Y vos decís, ¿pero por qué pasa eso? Y más que nada por el sello discográfico para el que trabajan, el porcentaje. ¿Pero un independiente podría llegar a, digamos, a facturar bien hoy en día o todavía es necesaria esa firma de un contrato con alguna productora, con algún sello importante en su nivel? Buena pregunta, Juan.
Básicamente lo que hace un sello discográfico es brindarte las prestaciones de poder tener un videoclip, de poder tener una buena promoción, radio, tele, bla, bla, bla. Como alguien independiente, como le dicen ahora artistas indie, ¿verdad? Yo creo que también podrías, pero tenías que ser muy, muy tenaz, muy tenaz. En cuanto a la producción de los videos, ya vamos a ver por lo menos algunos segundos, algunos instantes, una de tus producciones. Sí. A ver, eso que estamos viendo en este momento, por ejemplo, implica contratar actores, bailarines, lo haces vos todo. Sí. A ver, ¿cómo sería la realización de un video como el que estamos viendo, por ejemplo? Bueno, básicamente esto es una fusión entre, justamente hablando de la tecnología, ¿no? Fue hecho con inteligencia artificial, en parte, y parte fue tomado con actores, las tomas se hicieron realmente, ¿no? Ajá. El resto fue hecho, todo esto está hecho con inteligencia artificial. Claro, pero normalmente tenés que contratar por lo menos 1 o 2 actores de carne y hueso, ¿no? Por lo menos sí, dependiendo del contexto que quieras hacer del videoclip. A veces puede ser una sola persona y de repente darle el enfoque a eso, ¿no? Y la inversión en esto es alta, digamos. O hoy en día justamente la tecnología también nos permitió eso, que los costos de producción sean inferiores a lo que eran antes. Vos sabés que se reduce bastante, Juan, porque al tener la posibilidad de hacer cosas, digamos, en la distancia, no hace falta, por ejemplo, ir a grabar un bosque y esa persona que te grabó el bosque te envía la grabación y bueno, se abarata bastante, la verdad que sí. Pero tiene un costo, hablamos de más o menos de $3.000 para arriba. Ajá. Una de las preguntas más aburridas que se le hace al artista, pero siempre hacemos, Sí. es ¿en qué estilo te encuadras? Eso le molesta al músico, al pintor de A mí no, cuadros, a mí no. al poeta, al escritor, porque si hay algo que el arte no permite es el encasillamiento, ¿no? Sí. Como una especie de jaula que no te permite desarrollar tu creatividad. De todas maneras, esa pregunta recurrente que hacemos los entrevistadores, musicalmente, ¿dentro de qué estilo te definirías? Wow, esa pregunta. Esa pregunta. Bueno, no, la verdad es que yo podría decir que soy un apasionado de experimentar con sonidos electrónicos. Ajá. Porque me gusta, por ejemplo, grabar cosas mías, no sacar de digamos, de una librería de samplers o demás, sino que usar mis propios sonidos. Y nunca, como regla general, que eso se lo debo a Tony Morgan, que es un amigo en común que tenemos, que ya falleció hace años, que Sí. bueno, él siempre me decía, Alex, nunca uses sonidos que están de moda, trata de usar cosas que sean atemporales. Y se me quedó toda la vida eso y bueno, y vos sabés qué me pasa eso, que hay canciones, por ejemplo, dentro del disco anterior que tienen como 20 años. Sí. Y hay gente que me dice de repente, pero esto tiene 20 años, y sí. Claro, independiente. No, y si hay alguien que conocía de eso era Tony, vamos a recordarlo un poquito a él también. Tony Sí. Morgan fue un locutor, conductor de programas muy, muy lindos en su momento, años 80, años 90. Era uno de los tipos que más conocía de rock acá, sobre todo Así rock es. clásico Así es. y heavy metal. Muchos de los que están viendo el programa lo van a recordar a Tony Morgan. Y algo que algo que tenemos en común es que fuimos amigos de Tony, que Sí. lamentablemente hoy ya no está, pero siempre lo recordamos. Así que algo que te dijo Tony se te quedó. Vos sabés que yo también Totalmente. tengo muchas frases suyas, porque yo cuando empezaba Sí. a hacer radio, lo escuchaba a él. Sí, sí, sí. Y cuando fui y lo conocí, era un hombre que manejaba Tremendo, tremendo. Tremendo. Yo creo que no va a haber otro Tony Morgan. Creo que no, creo que ya no. La verdad que siempre me cuesta hablar de él porque Claro. él fue un hermano de la vida, ¿no? Y realmente fue una persona, de hecho, todo lo que es la parte de locución y demás, se lo debo a él. Yo no estudié locución, soy también locutor, pero no estudié. Y él me enseñó el arte de la locución. Ahí llegamos a otro punto, la radio. ¿Qué es la radio? La radio que conocemos todos, la Sí, radio sí, aire, digamos, Sí, no, sí, no sí. la radio digital todavía, porque venimos de otro tipo de Sí, sí, comunicaciones sí, sí. vía antena. Sí. La radio, ¿qué significa para vos? ¿Y qué significó en tus comienzos también? La radio. La radio, bueno, fue realmente creo que mi primer amor, porque comencé digamos que de forma accidental, en un programa infantil a los 7 años, 7 años. en la ciudad de Paysandú, en Uruguay, que es la ciudad de mi mamá. Y bueno, y eso empecé, digamos, ahí, bueno, años después, comencé haciendo radio ya de forma más profesional, acá en medios de Paraguay, estuve en Italia, estuve en la RAI, estuve en España, y bueno, y otros lugares donde me pude desenvolver como locutor. Como locutor. Sí. ¿Y hoy en día estás en eso o hay proyectos? ¿Cómo estás? Hay un proyecto, sí, está cercano, muy cercano, en una radio céntrica, que no voy a decir cuál, pero sí, sí hay.
Pero a ver, no hay ningún problema con que menciones, ¿eh? Ojo que no hay ningún Ah, problema. ok, Estuviste ok. por Aspen, ¿no? Estuve por Aspen, sí. Con el común amigo también, Raúl González, Sí, a sí, quien hace rato no junto a él. estoy viendo también. Dicho sea de paso, tenés que darme su contacto Sí, porque sí, no, sí, sí, no lo sí. estoy viendo. Él me dijo... Y la idea, bueno, aquel proyecto que lo realizaste con él era una especie de encuentros musicales los fines de semana en la radio, ¿no? Algo así era. Sí, bueno, y esta continuidad del programa justamente, en este caso me toca hacerlo solo el programa, que será la fábrica de mixes, ¿verdad? Que va a ir por, ¿puedo decirlo? No sé si... Sí. Va a ir por Memories los Sí. sábados de 7 a 21 horas. Ajá, 3 horitas. Sí. Sería, no, dos horitas. 2 horitas. Todos los días 2 horas. 2 horitas, y después sigue Silvio Matio, que es un gran DJ nacional, que tengo el Silvio gusto de Mateo fue conocer hace el años. DJ en uno de los mejores momentos en la historia del Caracol. Sí, decir eso, tiene un currículum más amplio, Sí, ¿no? Pero decir eso ya basta para saber quién es Silvio Mateo. Gran tipo también. Y bueno, y tengo la suerte de que esa radio me abrió las puertas y bueno, vamos a comenzar ese proyecto próximamente. ¿Algún proyecto de radio online o lo estás desarrollando? ¿Cómo estamos en eso? Radio online no, de momento no. Me estoy enfocando más en el tema de la producción de mi disco, que pienso lanzar el primer single a fines de septiembre. ¿Cómo se va a llamar ese material y cuántas obras estás incluyendo ahí? Algo por cábala que siempre hago, Juan. Es no decirlo. No, es no ponerle nombre al disco. Ajá. Dejo que vaya circulando siempre las canciones y al final, bueno, va al final y el nombre sale solo. Ajá. Ahí estoy viendo otro de tus materiales, a ver si podrías describirme así brevemente nomás. ¿Qué estamos viendo, Alex? Bueno, ese video fue filmado en escenario España. natural, por lo que En veo. España, sí, así es. La idea de esto era hacerlo como grabado en VHS. Ah, No. y se nota por la imagen. Sí, por la imagen. Music for the Inner Child, que es la música para el niño que llevamos dentro, ¿no? Este tema es instrumental y los protagonistas son, obviamente, los chicos. Cuando lanzas un disco, decís, ¿el lanzamiento es físico o es meramente virtual hoy en día? Actualmente estamos planeando hacerlo en forma física, en una pequeña cantidad de edición ilimitada de vinilos a través de Tree Sound Records y la otra parte sí, hacerlo en CDs, pero la producción, digamos, masiva en sí va a ser digital. Los chicos que tengan ideas, me gustaría saber, alguien que ya tiene tantos años en esto como vos, que oriente a los chicos y que dé algunos consejos. Acá conocemos justamente hace un tiempo había entrevistado a un compañero que muchos no sabíamos que él se dedicaba también a esto, ¿no? Y en una conversación así informal me dijo, entonces, pero caramba, tengo que hablar contigo. Lo trajimos, el hombre, un maestro realmente en todo Qué lindo, esto. qué lindo. Pero el impulso, los primeros pasos son difíciles, ¿no? Sí. ¿Qué le decía a los chicos que están ahí viendo el programa y bueno, que también quieren dedicarse a esto? Bueno, he trabajado con chicos, de hecho me dedico a la parte de coaching y demás del tema de sonido. Sí. Y generalmente siempre le digo de entrada a todos cuando empezamos los cursos, ¿no? Que realmente sigan lo que dice su corazón. No hagan caso de las modas, no hagan caso de lo que le digan las críticas y demás. Uno se tiene que construir a sí mismo y así nacen los grandes artistas. Claro que sí. Ahora que viste, bueno, que tenés una idea de lo que es este programa, podríamos contratarte para hacer la ambientación del programa, ¿no? Musicalmente. Sería un gusto. ¿Te gustaría? Sería un gusto, totalmente. Después pasar el presupuesto a ver si está a nuestro alcance. Pero por supuesto, no, somos amigos, así que me parece que eso ya no correría. No, Juan, sobre todo agradecerte por el espacio, a los chicos también de producción y a tu público, que bueno, yo la verdad que nunca lo había visto el programa, te soy sincero. A partir de ahora tenés que ver. A partir de ahora, viajas sí. mucho también, así que vas a tener que vernos a través de las aplicaciones. Así es, pero lo voy a hacer. Alex Dauriac, gracias por venir. Te deseo mucho éxito, es muy interesante lo que haces. Muchas gracias. Y quizás pronto nos veamos de vuelta por aquí. Seguro que sí, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Alex Dauriac, productor, realizador musical, ingeniero de sonido, músico, pero por sobre todo un artista que estaba con nosotros por aquí para contarnos cómo es su trabajo y cómo es el trabajo hoy en día de un realizador musical. Hasta la próxima en La Esencia.